Hola amigos, bienvenidos a Whisky Bubú, el canal de whisky mucho más, bastante más. Hoy aquí rodeados de una panoplia de whisky, que mira, me faltaba poner otro más. Como veis, whiskies de Bruce Dalich. Y bueno, vamos a hacer una cata distinta. Espero que os guste. Y bueno, antes de nada, bueno, mi nombre es José Antonio. Y bueno, quisiera antes de nada dar las gracias a Tito Whisky, ¿no? Que en su última emisión del Tito Light Night tuvo la deferencia y la amabilidad y me hizo el honor de leer uno de mis poemas, bastante mejor que yo, seguramente, con ese acento porteño. Y nada, le estoy muy agradecido por haber dado cabidas en su canal a uno de mis poemas, que bueno, algunos me habéis comentado en, en el último vídeo que puse donde leí un par de poemas que bueno, parece que ha gustado. Entonces bueno, creo que seguiremos con esa costumbre de martirizaros un poco con algunos de los poemas. Y lo que sí me gustaría es leer el mismo poema que recitó bastante mejor que yo Tito. Y bueno, me gustaría leeros el poema aquí en Whisky Bubú, ¿no? Y, y bueno, y es el siguiente, ¿no? Un poquito de agua. Ahora os cuento un poco las vicisitudes de la grabación de este vídeo. Vamos con el poema, ¿no? Coger un libro de poesía, leer un poema, es iniciar un viaje a un paraje perdido, un vergel nacido en un panteón de un dios poético, ajeno y desconocido. Leer un poema de whisky es ver las señales del camino, es mirar al sol, pisar la tierra, oler la lluvia y empaparse la cara con las lágrimas de 1000 ángeles. Soñar con poemarios de whisky es ser invitado a una casa con una cocina que desprende aromas de pan, galletas y pescado, un poco de carne, patatas y sabroso asado. Recitar un poema de whisky es oler a tabaco de pipa, hablando en conversaciones eternas, en animado coro, alegre reunión bulliciosa, con una botella, una chimenea y un sillón de cuero. Pensar en una poesía de whisky es encontrarse de nuevo con los amigos, brindar por el pasado, vivir el presente y olvidar que hay futuro. Cuando el whisky y algún poema siempre recuerdan lo que es importante, la tradición perenne, la sabiduría esencial, y con un nuevo trago de whisky saber lo que es poético, eterno y verdad. Bueno, este era el poema mi poema que leyó Tito en su canal y bueno, quería leerlo otra vez aquí. Y como ya os digo, pues algunos me habéis hecho llegar en los comentarios que bueno, que gusta, ¿no? Bueno, intentar intercalar a veces, salirnos un poco de lo normal en los vídeos de cata y bueno, si uno puede aportar algo medianamente sensible y poético, pues bueno, porque además, bueno, yo siempre digo que la poesía es algo muy, muy personal y que toca la sensibilidad y que hay gente que no, que dice que no le gusta poesía, que no lee poesía, que pero yo siempre les digo lo mismo, les hago la pregunta, digo, bueno, yo me gusta la música y qué grupos son o cantantes son tus favoritos. Entonces te dicen siempre algún grupo, algún cantante y qué canción te gusta más y tal. Y claro, cuando ya le llevas a ese terreno, entonces le tienes que decir que cuando ellos cantan una canción que para ellos es de sus favoritas, están recitando un poema, están leyendo, están escuchando poesía. O sea que al final la poesía está en todos los sitios, ¿no?
Pero bueno, después de esta digresión poética, volvamos a la cata de peculiar. Y, y bueno, decía que la vicisitud de este vídeo, porque es el segundo vídeo que hago. He tenido que parar después de veintitantos minutos, luego ya os contaré por qué. Pero bueno, ha sido un poco complicado. Pero bueno, entonces bueno, vamos a hablar de Brutalich. ¿Y por qué hablo de Brutalich? Evidentemente estamos hablando de una destilería con un material, con unos destilados extraordinarios. O sea, todo lo que se ha hecho a partir del 2001, que es cuando se reabre la destilería, tiene el sello de la calidad y la excelencia. Son whiskies en fin, excelentes en su gran mayoría, ¿no? O por lo menos los que yo he probado. Pero bueno, la destilería se funda a finales en 1881, a finales del siglo XIX, y durante el siglo XX pues tiene las vicisitudes propias de la industria y de los avatares del siglo XX, ¿no? Que por cierto recomiendo el artículo que escribió en el blog de Whisky Club Madrid Cristian NH, el bueno de Cristian, donde se hace un buen repaso a la historia de Brutalis y es muy ilustrativo, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, se abre la destilería en el 2001, se silencia en el año 1995, y en el 2000 se empieza a preparar todo, y en el 2001 se saca de nuevo el whisky, ¿no? Pero el objeto de este vídeo era y me he tenido que contener un poco porque iba a ir un poquito más allá, pero he dicho bueno, que tampoco ni a lo mejor es para tanto, ni tampoco cabe entrar de mucho menos en una enmienda a la totalidad, pero sí a lo mejor hacer algún reproche, ¿no? Pero bueno, será desde un punto de vista totalmente subjetivo y siendo mi opinión, algunas cosas que no me terminan de convencer o que no me gustan. Y son cosas que tienen que ver más que con la calidad del producto, con la filosofía del producto. Ellos, en esta nueva andadura, son hijos de su tiempo, ¿no? Somos todos hijos de nuestro tiempo. Y, y ellos tienen en su decálogo, en su filosofía de destilería, una serie de puntos que a mí en fin, me rechinan un poco, porque el whisky no deja de ser un producto que tiende, o queremos pensar que tiende a unir a la amistad, a la libertad, a la solidaridad, a la empatía, a la fraternidad, a valores positivos, pero que cuando se retuercen o se fuerzan o pues nos sentamos cuando se quiere ideologizar en este caso el whisky, eh, en fin, no es agradable, por lo menos los que somos más, a lo mejor por desgracia, más críticos, ¿no? O nos fijamos más, miramos más con la lupa ciertas cosas que a lo mejor no habría que hacerlo, pero bueno, uno lo hace y ya está. O sea, ellos, por ejemplo, la Brutalich, son muy toman distancia con un concepto que a veces es muy manoseado, tanto para bien como para mal, que es la tradición. Ellos vienen a decir que ellos van más allá de la tradición. Que sí, que pueden estar más o menos orgullosos de las tradiciones
de Ayla en este caso, pero que no están obligadas por ellas. O sea, es como tomar esa distancia, como yo lo veo como mirar por encima del hombro, ¿no? Además ellos también hacen hincapié en distinguirse de otras destilerías, eh, haciendo cosas distintas y no sé. Bueno, tenemos ese punto de la tradición, que a mí me chirría un poco, ¿no? Como lo plantean. Luego está el tema del tiempo, el pasado. Ellos dicen que bueno, sí, también, que son respetuosos con el pasado, pero que no están dispuestos a vivir bajo su sombra, ¿no? Bajo su paraguas. Entonces, como os decía, ese tomar distancia, ese mirar por encima del hombro, me recuerda a esos equipos de fútbol que tienen un ADN y que solamente se juega bien al fútbol como digan ellos que se tiene que jugar, ¿no? En fin, a lo mejor este es un tema más polémico. Ya no solamente ideologizar el whisky, sino de meter el fútbol por medio. Pero bueno, esto es a modo de ejemplo, ¿no? Eh, y no sé, ya os digo, ese mirar con cierto desdén, ¿no? A cosas que se han hecho tradicionalmente en el whisky y que hacen otras destilerías y tal. En fin, me parece un poco, no irrespetuoso, pero un poco, en fin, eh, no sé cómo calificarlo sin parecer muy duro, pero bueno, que no me termina de gustar. Y luego también tienen una tercera pata de, aparte de la tradición, el pasado, que es hilando a lo que os decía de ser hijos de su tiempo. Ellos se declaran progresistas, no a lo mejor desde el punto de vista que entendemos aquí políticamente como progresistas, pero sí, bueno, tienen el PhD, el acrónimo este de Progressive Everyday Distillers, eh, y es como intentar distinguirse, ¿no? También del resto, y además con el certificado B Corp, que es un certificado corporativo que alienta y ampara a las Naciones Unidas, Agenda 2030 y en fin, pues bueno, es meter un poco todos esos conceptos globalistas y tal, bueno, en fin, que bueno, a lo mejor soy yo el que nada contracorriente y el espíritu de los tiempos nos lleva por ahí, que nos lleva, pero hay algunos que no terminamos de verlo con tanta claridad, ¿no? Y preferimos buscar anclajes en referentes tradicionales o del pasado, sin desdeñar evidentemente los avances que nos hagan una vida mejor, ¿no? Pero bueno, eso ya os digo que tampoco quiero entrar en demasiadas honduras y profundidades ideológicas, pero bueno, esa era mis reparos, ¿no? A Bruce Dallis y en principio el motivo para hacer esta cata, ¿no? Y eso que he recortado bastante la enmienda, casi la totalidad que hacía desde un punto de vista teórico, pero bueno, resumiéndolo. Luego también evidentemente hay cosas que son buenas, ¿no? No todo va a ser malo desde mi punto de vista, hay cosas muy buenas y la prueba está que tengo aquí una panoplia, una variedad grande de whiskies de Brutalis que son una maravilla. Y los puntos buenos aparte es, como os decía, la variedad, la calidad. Está el tema de la transparencia y de la información. Las botellas suelen tener un código que tú con ese código vas a la página web, introduces el código y te dice todo el proceso de elaboración que hay dentro de cada botella, la maduración, qué tipo de cereal se ha utilizado. Bueno, luego también puntos positivos está ese apoyo a la gente de Ayla, al terroir, a los productos
de la zona, cultivar la propia cebada, en fin, bueno, hay cosas que son buenas, pero bueno, ya os decía que, que hay cosas que a mí me chirrían un poco y luego hay otras cosas que están bien. Si hubiera que poner una balanza, pues evidentemente, como no vamos a hacer una cruzada de esto, pues la balanza se inclinaría a favor del whisky que hace Brutalis porque es muy rico. Y las otras cosas, pues bueno, pues verlas con cierta resignación o con cierta distancia o con cierta crítica, pero bueno, sin ir mucho más allá, ¿no? Entonces, bueno, ese era el motivo de la cata. Pero claro, me diréis, ¿y qué whisky va a probar este hombre? Pues bueno, vamos a ir quitando esto. Vamos a ir quitando, como decía, bueno, el Octomore, que es el primero que he quitado, el Port Charlotte 10, que es el ahumado este, que es una auténtica maravilla, el Classic Lady, que es el whisky no ahumado que hacen, que ellos intentan en esa huida y en ese distanciamiento de la tradición del pasado, intentan huir de la turba, ¿no? Como marcador de identidad de Ayla. En fin, son esas cosas que bueno, está bien que hagan whiskies ahumados, pero que tampoco no lo vendan como si estuvieran haciendo una revolución. O sea, bueno, en fin. La First Edition, que estamos hablando del 10, del 15 y del 17. La First Edition fue una edición que se hizo en el 2001 cuando cambiaron toda la maquinaria, el filtrado que se hizo no era refrigerado, eso daba unas notas en nariz, en boca, en un retrogusto eh, más, eh, más complejas y más agradables según la destilería. Vamos a ir quitando un poquito. Podríamos probar también el Port Charlotte del Isla Barley, pero tampoco lo vamos a probar. La Second Edition de 12 años, que tampoco vamos a probar. Vamos a ir quitando aquí cosas. Y vamos a probar. Sí, vamos a probar un Brutalich. Pero bueno, ellos, como se declaran tan distantes con el pasado y con la tradición y tal, pues nada, vamos a probar un whisky de un año antes, del año 94, un año antes de que se silenciara la destilería. Es un whisky de la vieja escuela que ya no hacen. Y bueno, este ha sido el motivo, esta pequeña botella ha sido el motivo que después de 21 minutos haya sido incapaz de continuar el vídeo y tener que parar y tener que volver a empezar. Porque no había manera de abrir el tapón. Madre mía. Lleva tantos años cerrado que costaba abrir. Y mira que lo he intentado. He puesto toda la fuerza del mundo, pero era incapaz. Pero bueno, ahora sí lo puedo abrir. Y vamos a probar esta pequeña cápsula del pasado. Vamos a viajar en el tiempo. Cuando a mediados de los años 80 hasta finales de los 90 eh, la, la edición básica y de entrada era este Bruce Dalich 10 años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probar. No hay mucha información, la verdad que no tengo mucha información sobre esta edición. Supongo que estará madurado en barricas que hayan contenido es bourbon, 10 años, 40 grados de volumetría alcohólica. A ver si soy capaz de leer lo que pone aquí. Madurado, embotellado, Bruce Dalich. Bueno, no viene nada. Aquí que se ha medio borrado, pero venía un sello
del año que se embotelló, que ponía año 94. Y bueno, vamos a hacer este pequeño homenaje a los viejos tiempos y a este Brutality de 10 años que ya se silenció. Y bueno, aprovechando esta botellita que conseguí en su momento en Bodegas Júcar en Torrejón, pues bueno, así lo probamos un whisky que ya no existe y a ver qué me parece y ya os cuento qué es lo que encuentro aquí. Bueno, queremos pensar que no tiene colorante, una corona finísima, un color dorado, muy bonito. Unas lágrimas bajan muy lenta, pero muy lentamente. Uf, una velocidad de... Hacía tiempo que no había unas lágrimas bajar tan despacio. Bueno, veamos a ver en nariz que nos encontramos en este viaje en el tiempo. Me viene un olor frutal, en principio a manzana y a melón. Sí, es muy frutal. Y unos toques a vainilla, a vainillados. Parece que piña también. Y tiene unos toques salinos. Sal. Unos toques marinos ahí. Curioso. Bueno, no tiene una. No se percibe mucho alcohol en nariz. Los 40 grados, bueno, están. No. Hay una ligera presencia alcohólica, pero muy sutil. Sobre todo destaco los aromas frutales. Y esos toques salinos. Bueno, una nariz curiosa. Bueno, vamos a ver en boca a vuestra salud, a la salud de Brutalis, a la salud de la tradición y del pasado, que siempre nos acompaña y que nunca dejamos de lado. Wow, qué rico. Lo primero, muy denso, muy mantecoso. Luego un sabor a galleta de estas de mantequilla, dulce, afrutado. Aquí se nota más la piña, la manzana, ¿no? Que olía un poco en nariz. Es más fruta tropical como la piña. Dulce. Joder, muy rico, ¿eh? Muy rico en boca.
Uf, un picor muy agradable, una presencia alcohólica justa y necesaria. No tiene un final medio, pero medio largo. Se resiste a irse. Un pelín seco al final. Los toques a madera. Pero muy, muy rico. Bueno, hemos viajado, a ver, déjame pensar, 94, 2004, 2014, 2024, casi 30 años, ¿no? En el tiempo. Y un whisky de la vieja escuela, como decía antes, muy rico. Muy rico. Es una pena que no hagan no vuelvan a hacer este Brutalis. Pero claro, con esa filosofía que tienen de mirar por encima del hombro al resto, bueno, ni siquiera miran a lo suyo, a lo que hacían bien hace 30 años. En fin, tampoco quiero parecer muy duro, ¿no? Pero me parece un whisky muy rico, este Brutalis 10. Y bueno, el resto de los Brutalis, de los Octomore, de los Port Charlotte, en fin, ya iremos probando en el canal, eh, sin darles ya tanta cera en lo ideológico, o sí, intento saber, porque la cabra tira al monte. Pero bueno, pues nada, extraordinario. Y para seguir con las nuevas tradiciones que he instaurado yo en el canal, os voy a leer dos nuevos poemas sobre whisky. Y, y bueno, y a ver qué os parece. Supongo que no será todos los vídeos que haga sobre whisky que os esté leyendo poemas. Tampoco es cuestión de abusar de vuestra paciencia, ¿no? Pero bueno, tengo estos dos poemas que escribí no hace mucho. Y, y bueno, os lo leo y a ver qué os parece, ¿eh? Estamos con el primero. Vamos a situar esto aquí, que se vea. El agua sobra. En el whisky no hay tragos cortos, ni siquiera un sorbo es mínimo. Cada viaje a la boca es un peregrinaje, un camino de búsqueda a las catacumbas del sentimiento, desde una experiencia de vida y conocimiento. Un levar anclas y mirar atrás, una travesía de desprendimiento y un dejarse llevar al círculo polar, mirando las estrellas del firmamento. Una gota de whisky es como un agitado mar, de corrientes que te llevan a islas desconocidas. El whisky te permite ser náufrago de tu destino, un diletante de los sentidos, un sabio rodeado de pergaminos y un mago dueño de encantos y hechizos. Bueno, este es el primero. Por vosotros y por vuestra paciencia. Pero qué rico está este Brutalis 10. Espectacular. Muy bueno. Bueno, vamos a intentar estar a la altura con este poema. Mirar el polvo de las cosas y su pátina, coger un Cazestrens y sentir la fuerza del barril, el olor a turba y el sabor del mar, y en un triste levitar dejarse llevar. Hay cosas en el mundo que se deshacen, se desmenuzan y se diluyen, cosas que parecían eternas y desaparecen, el olor de los libros, y tras leerlos sacar un billete para un largo viaje. Ya casi nadie compra libros,
menos los leen, y solo los enfermos de nostalgia los huelen. El anhelar la música, dotar a la vida de banda sonora, bailar y cantar, sufrir y llorar, estremecerse y sentir. La aguja sobre el vinilo dejó de girar. Hay cosas en el mundo que ya no volverán. Y lo que producían, lo que estimulaban y generaban, tras un agónico espasmo, cesarán. Todo es una sucesión de mundos, apocalipsis personales y generacionales. Es lo que pasa cuando el sentido de las cosas se pierde y se olvida. Es la decadencia y vivir en un jardín vallado, aislado del tiempo. Y antes de que se convierta en cosa inútil y en olvido, coger una botella de whisky, verter en una copa el universo y recitar de memoria el testamento de lo vivido. Bueno, quiero que este poema se pueda ajustar a lo que hablábamos de lo del tema de la tradición y el pasado. Y bueno, pues nada, amigos, ha sido un placer estar con vosotros, probar un whisky que no había probado nunca, el Brutalist 10, hacer ese viaje en el tiempo, hacer un repaso a esas filosofías, digamos, tendentes a lo disolvente y hacerles una crítica de manera modesta y como siempre un whisky siempre nos acompaña y no falla, la verdad que no falla, y este no nos ha además de no fallar, no nos ha defraudado, ha estado a la altura. Salud, amigos. Espectacular. Un saludo, gracias.